Segunda de Pedro, capítulo 12. Bien, entonces estábamos viendo en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, ¿sí? Y la semana pasada estuvimos viendo la descripción que Pedro nos da de lo que él ve, como las características de los falsos maestros, de los falsos profetas, acerca de los cuales le está advirtiendo a la iglesia que deben cuidarse. Y si Dios puso estos pasajes en las Escrituras y han llegado hasta nosotros, es porque este problema no era necesariamente algo que la iglesia primitiva o la primera iglesia tuvo nada más. A través de todas las edades de la iglesia esto ha sucedido y no es algo nuevo para nosotros, o no es algo que no podamos ver en nuestro tiempo también, porque hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que andan enseñando todo tipo de cosas, todo tipo de doctrinas, todo tipo de enseñanzas que van, si no completamente contrarias a lo que las Escrituras dicen, sí, un poco tergiversadas, un poco cambiadas para engañar a la gente, para seducir a la gente y para llevárselos, para traerlos como seguidores suyos, ¿sí? En el versículo 17 y siguientes es en donde Pedro nos da algunas descripciones de ellos. Noten cómo los describe. Versículo 17 de segunda de Pedro 2. Estos son fuentes sin agua. O sea, una fuente sin agua, ¿para qué sirve? Para nada, para que la fuente pueda lucir o para que la fuente pueda ser de provecho, tiene que llevar agua, pero ellos no llevan ninguna clase de agua. Son nubes que arrastra la tormenta. Yo no sé si alguna vez han visto las nubes que vienen del Océano Pacífico y que pasan por aquí dando vueltas y rodando por los vientos, pero no dejan nada de agua, son solamente nubes. Sí, de nuevo, que no traen ningún provecho a la tierra, que no traen ningún provecho, porque la razón por la que queremos que haya nubes es porque queremos que llueva, ¿verdad? Y las sociedades que son sociedades agrícolas se dedican a cuidar las nubes, a ver las nubes para ver qué tipo de nubes son y si van a traer agua o no para el beneficio de la población o del pueblo. Sí, luego noten que lo sigue describiendo ahí, nubes que arrastra la tormenta. Y para siempre les espera la más densa oscuridad. Entonces, estas personas les espera la más densa oscuridad. Pero yo diría, si no se arrepienten, si no se vuelven, porque mientras estén vivos, mientras las personas estén vivas, mientras las personas estén de este lado de la eternidad, todos tienen la oportunidad de volverse a Dios. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que Pedro nos está tratando de decir aquí, que vamos a ver más adelante qué es. El versículo 18 dice, cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Entonces hablan con palabras arrogantes, que quiere decir palabras altaneras, soberbias, ¿sí? Se sienten como que ellos saben más que todos y nadie tiene que enseñarles nada porque ya lo saben al revés y al derecho. Y si alguien se atreve a decirles que están equivocados, mi dicho favorito, ¿qué es? Calle boca, pare lengua, ¿verdad? Porque ¿cómo te atreves a levantar tu mano contra el ungido del Señor? ¿Sí? ¿Cómo te atreves? Yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el maestro fulano de tal, yo soy el pastor fulano de tal. ¿Cómo te atreves a decirme a sugerir tan siquiera que pudiera yo estar equivocado? ¿Sabes cuántos años llevo estudiando la Biblia? ¿Sabes que fui al seminario fulano de tal? ¿Sabes que fui al colegio bíblico? Oh my goodness, cuando usted confronte a alguien y quiera decirle, pastor, maestro, etcétera, etcétera, creo que aquí pudiera estar un poco equivocado, y si se pone así como energúmeno, así a tratar de defenderse, ¿saben qué? Córtenle por lo sano. Pero si está dispuesto a recibir instrucción, si está dispuesto a recibir lo que se le está diciendo, a cuando menos escuchar a la persona que cree que él está equivocado, y si está equivocado, reconoce que lo está y se vuelve, entonces ese es un maestro que es digno de escuchársele. Porque los maestros, aunque ya somos maestros, y algunos de ustedes son maestros, nunca dejan de aprender, ¿no es cierto? Aunque ya sean maestros, siempre hay cursos extras que se les está dando, las escuelas les ofrecen, las universidades les ofrecen, aun cuando fueran directores de escuelas, se les ofrecen ciertos cursos que pueden tomar para mejorar, ¿sí?, su estilo de hacer las cosas, aprender nuevos métodos, etcétera, etcétera. El maestro de la Biblia debe ser igual, ¿sí? Debe ser igual.
Porque necesitamos nuevas perspectivas, no nuevas iluminaciones y nuevas revelaciones. Necesitamos que también se nos enseñe. Hay maestros que han descubierto diferentes métodos de predicar, diferentes tecnologías que usar, y saben que todas ellas son buenas siempre y cuando la enseñanza principal sea basado en la Biblia. ¿Amén? Y luego noten que también las llaman palabras vanas. Vano quiere decir falto de realidad, falto de sustancia o entidad. Algo vano es algo hueco, que no es sólido. Se podría decir de un fruto que tiene cáscara, que tiene semilla, pero que la sustancia interior está seca o podrida. ¿Alguna vez han dejado una naranja por ahí desbalagada por mucho tiempo y como que empieza a churirse, ¿verdad? Empieza a churirse y luego con el tiempo hasta se pudiera secar y luego la abre y ¿qué hay dentro de la naranja? Uy, olvídese, ¿no? Está seca o está podrida o lo que sea. Esas son la clase de palabras que estas personas usan, la clase de palabras que estos maestros usan, ¿sí? Están faltas de realidad, no tienen nada de sustancia en ellos, es algo hueco. Es nada más para hacer cosquillas en los oídos de sus oyentes. Es nada más para darles lo que quieren escuchar. ¿Sí? Tratan de descifrar qué es lo que la gente quiere escuchar y les dan lo que quieren escuchar para tenerlos ahí, para tenerlos, no quiero decir esa palabra, para tenerlos cautivados, ¿sí? en sus enseñanzas y que no se liberen de ellos. Apelan a las pasiones humanas que todos conocemos y que de hecho, si somos sinceros, todos tenemos, ¿sí? Y le dicen a quienes quieren dejar esas pasiones que no hay razón para hacerlo, que son libres de hacer lo que quieran, al cabo que ya hicieron la oración de fe, y una vez hecha la oración de fe ya estuvo. No importa qué hagas, no importa cómo te portes, no importa cuál sea tu estilo de vida, ya la hiciste, así es que no te preocupes. ¿Sí? Tú dale a la carne lo que la carne quiere, dale a tu cuerpo lo que te pide, ¿sí? Y no te preocupes, si no te preocupes, somos libres, ¿sí? Entonces apelan a esas pasiones humanas, de nuevo, que todos conocemos y tenemos, pero que en Cristo muchos de nosotros hemos aprendido a hacer morir en nuestras vidas, ¿no es cierto? Yo no sé ustedes, yo no soy perfecto, pero puedo decirles algo sin que piensen que estoy siendo arrogante o orgulloso o algo como lo que están describiendo aquí. Yo no soy perfecto, pero soy mucho mejor de lo que era antes de que viniera Cristo. Sí, soy mucho mejor de lo que era antes que viniera Cristo. ¿Tengo luchas todavía? Sí, tengo luchas todavía. ¿Sí? Pero la diferencia entre alguien que es salvo y alguien que no es salvo, en realidad, es que el que es salvo le echa ganas a la lucha, sabe que tiene una lucha, sabe que conoce sus debilidades, pero está pidiéndole constantemente a Dios que sea su fortaleza, que lo llene de su espíritu, que le ayude a vencer este pecadillo que todavía parece ser que no ha logrado hacer a un lado. Si yo les contara todos los pecados que han quedado así tirados en el camino, iban a decir, ¿cómo es posible que Dios haya llamado a este hombre al ministerio? ¿Sí? Pero todos tenemos esa experiencia, ¿no es cierto? Han caído, lo hemos dejado, no hemos necesitado volver a ello, no hemos necesitado volverlo a ver, ni volverlo a escuchar, ni volverlo a probar. Se ha caído de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y eso es precisamente lo que estas personas, ¿sí? Con eso es con lo que tratan de seducir. Noten cómo los describen ahí, a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Entonces, hay gente que ya se ha comenzado a apartar de los que viven en el error, y estas personas, porque estas personas que se han comenzado a apartar están entre como que sí, como que no, se aprovechan de ellas para decirles, mira, no te preocupes. Escuché a alguien decir una vez, Dios no espera nada de nosotros excepto que fracasemos. Dios no espera nada de nosotros excepto que fracasemos. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Yo no creo que eso sea. Dios sabe que todos nosotros
tenemos la tendencia a fracasar. Dios sabe, pero Él no espera, no es lo único que espera de nosotros. Espera que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, como nos dice Pablo. Espera que crezcamos en el conocimiento, como vamos a ver más adelante, de Cristo, como nos dice Pablo. Espera que estudiemos y meditemos en su ley, porque eso es lo que limpia nuestra alma, eso es lo que nos hace más como Jesucristo. Eso es lo que nos santifica. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, que es tu palabra, es la verdad. Entonces estamos avanzando, sí, estamos en el proceso de santificación, y ninguno de nosotros hemos llegado todavía al punto en el que podamos decir ya llegamos, pero no estábamos donde comenzamos. No estábamos donde comenzamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ido transformando, nos ha ido cambiando. En el versículo 19 les prometen libertad, pero ellos mismos, esto es muy importante, les prometen libertad, pero ellos mismos, estos profetas, estos maestros, son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo de lo que lo venció. ¿Qué los ha vencido? La avaricia, los ha vencido el orgullo, los ha vencido la idolatría, los ha vencido la soberbia. ¿Sí? Todas esas cosas los han vencido, porque por todas esas cosas son lo que son. Si les ofrecen lo que ellos llaman libertad, pero en realidad es libertinaje, porque de nuevo se dejan llevar por sus pasiones y se convierten en esclavos de estas, se entregan a ellas sin ningún problema. ¿Sí? Ya ni siquiera hacen la lucha con la ayuda de Dios, obviamente, para poder dejarlas. Se entregan completamente a ellas sin ningún problema. Y dicen: es que soy libre de hacer lo que a mí me dé mi regalada gana, ¿verdad? Y no es cierto, no es cierto, ¿sí? En el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 5 y el versículo 22, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 5 y el versículo 22, creo que lo van a poner, sí. Noten lo que dice: al impío lo atrapa, ¿qué? Su propia maldad. Al impío lo atrapa su propia maldad. Lo atan las cuerdas ¿de qué? De su pecado. Entonces la persona que es impía, que se avienta al pecado, ¿sí? Que está hasta los tobillos de pecado, porque se aventó de cabeza, ¿sí? Sin pensar en lo que esto iba a traer a sus vidas, ¿sí? Ese pecado lo atrapa. Ese pecado lo atrapa, ese pecado lo ata, ¿sí? Y llega el momento en el que ese pecado lo debilita tanto que ya no, es muy difícil para él o para ella salir de ello, ¿sí? Es muy difícil para ella o él salir de ello. Y el Señor sí nos llama a libertad, pero hay una forma en la que podemos tener libertad. En Juan capítulo 8, los versículos 31 al 34, creo que los puse todos, pero vamos a ver los que puse. Juan 8, 31 al 34, el Señor, noten lo que dice ahí. Entonces Jesús dijo a los judíos, noten esto, que habían creído en Él. Jesús está diciendo esto a los judíos que habían creído en Él. Y si bien nosotros no somos judíos, podemos ser gentiles que hemos creído en Él. Amén. Entonces vamos a decir que esto es lo que Jesús está diciéndoles hoy a los gentiles que están aquí, que han creído en Él. Noten: si ustedes permanecen ¿en qué? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y como mis discípulos que permanecen en mi palabra, el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ok? Entonces, escuchen esto por favor, porque es muy importante para nosotros. Les está hablando a los que han creído en Él. Si ustedes, y yo, porque yo estoy diciéndolo en primera persona, no quiere decir que esté diciendo que soy Cristo, que estoy simplemente leyendo lo que está aquí. Pero el Señor Jesucristo está delante de ellos y les dice a los que han creído en Él: si ustedes, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Van a aprender más de mí. Van a aprender más acerca de quién soy, de cómo opero y de cómo obro. Si estábamos cantando ahorita, aunque no pueda ver, estás obrando, ¿verdad? Y esta es otra cosa que debemos de pensar: ¿lo creemos o no lo creemos? Porque si lo creemos, entonces aunque no sintamos, aunque no lo podamos ver, aunque no haya ninguna evidencia para nuestros ojos del que se está moviendo de alguna manera para hacernos las personas que Él quiere que seamos, entonces si no lo creemos, entonces simplemente las cosas que están pasando sin ningún motivo. Pero si creemos que aunque no podamos ver, Él está obrando, vamos a estar confiados, esperando a que Él acabe su obra en nosotros para
a ser quienes Él quiere que seamos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, versículo 31 de Juan 8, entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mientras permanecemos en su palabra, nuestro conocimiento de la verdad crece y nuestra libertad del pecado también va creciendo. Y vemos cómo las garras del pecado van sacando las uñas de nuestra carne, van sacando las uñas de nuestro espíritu, y cosas que hacíamos cuando no estábamos en Cristo, ahora ni siquiera pensamos en hacerlas, no porque nos creamos santurrones, sino porque sabemos a dónde nos llevaron esas cosas y no queremos volver allá. Sí, como vamos a ver más adelante. En el versículo 33 de Juan 8 sigue diciendo: le respondieron. Estos son de esos líderes soberbios, vanos, que de los que está describiendo Pedro en el versículo 33, le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? ¿Habían sido esclavos los judíos? Sí, habían sido esclavos 400 años en Egipto. Sí, otros pueblos los habían dominado y habían tenido que servirles. Sin embargo, estos hombres no se acuerdan. Su orgullo no los deja acordarse de dónde estuvieron en un tiempo, y ahora dicen que ellos no necesitan libertad. Y así es el mundo, ¿no es cierto? Yo no necesito a Dios, yo soy bueno por mí mismo. Yo nunca he matado a nadie, yo nunca he violado a nadie, yo no robo a nadie. Sí, una que otra uva cuando voy al mercado y mientras voy a pagar, ¿verdad? Abro la bolsa y como una y otra. Sí, cuando comenzó la bolsa tenía 3 libras, cuando llego a la caja ya tiene 2.5, pero no me robo nada. De todas maneras pago por esas 2.5 libras, ¿verdad? No se sienten como que son esclavos de nada, por lo tanto no sienten que necesitan libertad. ¿Cómo puedes decir que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Y Jesús, noten lo que les responde. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cuánta gente hay que comete pecado y dice: yo lo puedo dejar cuando yo quiera? En el momento que yo quiera, lo puedo hacer a un lado y no volver a tocarlo jamás. ¿Se acuerdan de aquel comercial de las Sabritas, a que no puedes comer solo una? ¿Se acuerdan? Así es el pecado es como las Sabritas. ¿Sí? Si empieza uno a jugar con él, si empieza uno a meterse, si empieza uno a volver a hacer alguna de las cosas que hacía, son como las Sabritas. Y empieza a sentir el cuerpo sed, y le gusta lo saladito, y cuando menos pensó ya se acabó toda la bolsa. ¿Y cómo pude hacer eso? Pues no dice ahí en la bolsa que no puedes comer solo una, pero decidiste no creer. ¿Y qué sucedió? Empezaste con 1, y 2, y 3, y 4, y así sucesivamente. Entonces, Jesucristo aquí mismo nos dice, ¿sí?, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Porque si no fuera esclavo de ese pecado en particular, no lo estuviera cometiendo, ¿no es cierto? Sabiendo que es pecado, no lo cometería. Entonces, si somos esclavos de algún pecado, mis hermanos, necesitamos pedir oración, necesitamos confesarlo con alguien que conozcamos bien, que no lo va a divulgar por todos lados, para que él o ella ore con nosotros, podamos llamarles y decirles: estoy teniendo problemas con este pecado otra vez, por favor, ven y sácame de aquí, por favor, ora conmigo ahorita mismo, en este mismo instante. Y déjeme decirle, puede ir a nuestro grupo de oración, y lo digo cada semana, y cada semana 3 o 4 veces abro el salón de oración, y apenas 2 veces ha entrado alguien. Sí, pero abra un salón de oración en nuestro grupo de oración, e inmediatamente yo o alguien más que vea que se abrió ese salón, espero que si alguien más ve que se abrió ese salón, inmediatamente entre para orar con usted. Tenemos tantas formas de contactarnos los unos con los otros ahorita. Entonces, por eso, porque el que comete pecado, esclavo del pecado es. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, 12: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine.
Todo me está, pero no voy a probar nada, no voy a intentar hacer nada que yo sé me va a poner bajo su dominio y que ya porque tengo esa experiencia no me va a soltar, no me va a dejar que yo sirva a Dios como he sido llamado a servir a Dios. Entonces, aunque me es permitido, ¿sí? No lo voy a hacer, porque no quiero permitir que nada me domine. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 1, Pablo dice, y aquí fue donde la semana pasada estuvimos, hay unos momentos, es que nada más lo voy a leer, Gálatas 5, 1, Pablo dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y noten lo que dice la segunda parte, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, somos libres, amén. Entonces, mantengámonos en esa libertad, amén. Pero no nos debemos someter de nuevo al yugo de la esclavitud, cualquiera que ésta sea. Aquí en contexto Pablo estaba hablando del yugo de la ley, pero como les dije la semana pasada, podemos aplicarla al yugo del pecado, podemos aplicarla al yugo del mundo, podemos aplicarla al yugo de nuestra carne. O sea, todo lo que nos tenía como esclavos antes de Cristo, debemos evitarlo para no volver a ser esclavos de esas cosas. Amén. Ahora noten lo que dice aquí acerca de estos hombres. Sí, noten lo que dice versículo 20. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Gracias a qué? Al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten lo que había pasado con estos hombres. Habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo. ¿Escucharon eso? Gracias al conocimiento que tenían de nuestro Señor Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo. El conocimiento siempre es favorable para nosotros, ¿sí? Si sabemos, vamos a decir, por ejemplo, si sabemos que alguna medicina puede traer más complicaciones que la enfermedad que tenemos, y se nos dice eso y se nos advierte, si se nos trata de dar esa medicina, ¿qué hacemos con ella? No la tomamos, ¿verdad? Porque se nos está advirtiendo que puede traer otras complicaciones. ¿Sí? Seríamos libres, por ese conocimiento vamos a ser libres de las complicaciones que esa medicina podría traer. Pero, noten, ahí está un pero en ese versículo, el versículo 20, hay un pero muy grande. ¿Sí? En donde dice, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Entonces noten ahí, habían sido librados por ese conocimiento, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, se dieron cuenta que las contaminaciones del mundo eran malas y decidieron apartarse de ellas, pero no se quedaron separados de ellas. ¿Qué hicieron? Volvieron a enredarse en ellas. Y porque volvieron a enredarse en ellas, fueron vencidos por ellas y su estado final fue peor que el primero. ¿Sí? Ahora, aquí resulta una pregunta en YouTube. ¿Quiere decir entonces que se pierde la salvación? ¿Okay? ¿Quiere decir entonces que se pierde la salvación? ¿Sí? No, porque aquí no está diciendo que fueron salvos y perdieron la salvación. De hecho, en contexto, todo lo que estamos leyendo, en ninguna parte se ha dicho que estos hombres fueran salvos. En ninguna parte se ha dicho que estos hombres fueran salvos. ¿Por qué? Porque su estilo de vida, porque lo que enseñaban, porque las cosas que decían, porque cómo se comportaban, no daba evidencia de que fueran salvos. Nada más tenían el conocimiento del Señor Jesucristo. Y tener el conocimiento y someterse son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy, muy diferentes. Yo manejo constantemente por la calle Telegraph Canyon, cuando pasas el 805, y la calle Orange, Olympic Parkway, cuando pasas el 805. ¿Cuántos saben el límite de velocidad de la calle Telegraph Canyon y el límite de velocidad de la calle Olympic Parkway? ¿Todos? ¿Cuánto es? Todos saben que el límite de velocidad es 50 millas, ¿verdad? ¿Cuántos lo respetan? Entonces, conocer algo, tener conocimiento de algo, no quiere decir que nos vamos a someter a ello. Si tener conocimiento de algo no quiere decir que nos vamos a someter a ello.
Pero por el conocimiento que ellos habían tenido, habían podido alejarse de las contaminaciones del mundo, pero ellos decidieron, nadie los obligó, ellos por su propia voluntad decidieron volver a enredarse en las cosas de las cuales habían escapado y fueron vencidos y dominados por ellas. Entonces, si yo sé que el límite de velocidad es 50 y voy a 60 y está un policía por ahí parqueado esperando nada más que alguien con mi manera de pensar pase a 65 millas por hora por enfrente de él, ¿cuáles van a ser las consecuencias? De volada, ¿verdad? Es lo mismo, mis hermanos, con estos hombres, ¿sí? Conocieron de Jesús. Por medio de ese conocimiento, ellos escaparon por un tiempo. Pero después de que escaparon, decidieron que iban a volver a enredarse con esas cosas y fueron vencidos por ellas y su estado final fue peor que el primero. ¿Sí? El Señor Jesucristo habló algo acerca de esto. ¿Se acuerdan cuándo? ¿Se acuerdan? Cuando habla de un hombre endemoniado, cuando habla de un hombre que tiene un espíritu malo, ¿sí? en él. En Mateo capítulo 12, los versículos 43 al 45, el Señor Jesucristo hablando ahí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y está hablando no de un hombre, del hombre, cuando las personas que tienen espíritus inmundos, impuros en ellos, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Versículo 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran ahí y se quedan a vivir, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero, así también le pasará a esta generación malvada. Noten lo que está diciendo aquí el Señor. El espíritu impuro es echado fuera, ¿sí? Pero después de que el espíritu impuro es echado fuera, no se pone nada nuevo dentro. Sí, el corazón se queda vacío, la mente se queda vacía. Sí, no se llena la persona de la palabra de Dios, no se llena la persona de la comunión de los santos, no se llena la persona de alabanzas, no se llena la persona de nada que tenga que ver con Dios. Simplemente es un cuarto vacío que cualquiera que quiera puede venir en un momento dado a llenar de nuevo. ¿Sí? Entonces es liberado, es sanado, pero luego no hace nada por llenar su mente con las cosas de Dios, por llenar su corazón con las cosas de Dios. Sigue yéndose al mundo, sigue yendo a hacer lo que hacía antes porque ya hizo la oración, ya se siente seguro o segura, etcétera, etcétera. Y mientras el espíritu inmundo anda por ahí buscando y lo único que encuentra es lugares áridos, no encuentra dónde descansar y luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega noten la haya desocupada, ¿se acuerdan? Eran vanos, eran como ese fruto con cáscara, con semilla, que no tenía nada de sustancia, que no tenía nada dentro. Y entonces cuando encuentra la casa bien barrida y adornada, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él y entran y ahí se quedan a vivir y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que cuidar de que el Señor esté constantemente poniendo nuevos programas en nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Yo no sé ustedes si tienen computadora, pero a veces cuando la apagan siempre dicen que van a hacer un update, ¿verdad? Porque hay algo nuevo, hay un nuevo programa, hay una cosa nueva que se le tiene que agregar a la computadora. Y ahí está uno esperando, espere. Y luego cuando pasa antes de que está teniendo uno que entregar algún trabajo o algo, ahí está uno, espere. Pero sin esos updates, sin ponerse la computadora donde debe de estar, nos arriesgamos a que virus, no COVID, pero virus para computadoras se infiltren y la contaminen. Nos exponemos a que la computadora, alguien entre y se robe nuestra información. Nos exponemos a que la computadora tenga problemas sin los updates, a que no funcione como debe llevar sin los updates. ¿Saben qué? Ahorita
ahorita, lo voy a decir en inglés, you are being updated. ¿Ok? Ahorita, you are being updated. Y yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces, ¿hasta cuándo va a terminar este camarada? Yo sé, dejé el menudo en la estufa, dejé qué sé yo, ¿verdad? Tengo que ir a ver mi programa favorito, lo que sea, yo no sé, ¿verdad? A veces es difícil, pero necesitamos los updates que Dios puede poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, por medio de su palabra, ¿sí? Y aun cuando repasemos a veces las mismas cosas que repasamos antes, siempre los updates son buenos para nosotros. Nos cuidan del virus del pecado, nos cuidan de la invasión de los virus de Satanás que tratan de venir a robar lo que Dios ha puesto ahí y nos fortalecen para poder enfrentarnos a los retos de la vida. Amén. Y luego noten lo que dice de nuevo en el versículo 21, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Tener conocimiento, escuchen esto, tener conocimiento sin obediencia es peligroso. Tener conocimiento sin obediencia es peligroso. ¿Saben quién es el mejor ejemplo de eso? Un chocolate al que me diga. Judas. ¿Quién dijo Judas? Judas es el mejor ejemplo de eso. Judas tenía un montón de conocimiento acerca de Jesús, ¿no es cierto? Caminó con él durante 3 años, vio los milagros que hizo. Estoy seguro que Judas hasta sanó gente, sanó personas. Vio la grandeza, vio lo inmenso de la obra del Señor Jesucristo. Y al final de cuentas, ¿qué hizo? Lo entregó por 30 monedas de plata. Entonces, tener conocimiento sin estar dispuestos a obedecer a ese conocimiento es peligroso. Sí, Jesús, hablando de Judas, dijo que era mejor para él no haber nacido que haber dejado el camino de la verdad. Hubiera sido mejor que no naciera. Sí, hay mucha gente que tiene suficiente conocimiento de Cristo como para no disfrutar del pecado, pero suficiente amor al pecado como para no entregarse completamente a Cristo. ¿Sí? Suficiente conocimiento de Cristo para no disfrutar completamente el pecado, pero también suficiente amor por el pecado para no entregarse completamente a Cristo. No, este es mío, este lo voy a dejar para mí. Ya que esté un poco más viejo, ya que logre obtener ciertas cosas en mi vida, que logre llegar a ciertos niveles de educación, que logre llegar a ciertos niveles en mi trabajo, entonces le entrego esto. Por ahorita, Señor, ya te di todo, pero esto, déjamelo a mí por un rato, ¿ok? Yo me encargo de ello, tú no te tienes que preocupar por ello. No funciona así. Señor nos quiere todo o nada. ¿Se acuerdan de la iglesia tibia? ¿Qué le dice? Preferiría que fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ¿qué va a hacer? Lo va a vomitar de su boca, ¿verdad? Entonces, estos hombres entonces no eran salvos, no perdieron su salvación. Las personas que son como estos hombres no son salvos, no pierden su salvación por su propia decisión, por su propia voluntad, la dejan. Lo he dicho muchas veces, quizás algunos de ustedes no lo han oído, pero el peor castigo que Dios puede causarle a cualquier ser humano es tenerlo en el cielo cuando ese ser humano no quiere estar ahí. Yo creo que ese sería el más cruel de los castigos. Que alguien simplemente no quiera estar en el cielo y Dios lo obligue a estar ahí. ¿Se acuerdan cuando sus padres los obligaban a hacer lo correcto? En lugar de dejarlos hacer lo que les diera su gana. ¿Estaban bien contentotes porque sus padres hacían eso? Para nada. Pataleábamos y gritábamos y por debajo de los dientes les decíamos hasta de los que se iban a morir. ¿Oh, nomás era yo el que hacía eso? Y a veces mi jefe decía, ok, ¿no quieres? Ok, entonces no vas a tener esto, no vas a tener aquello, no vas a tener lo otro. Y ya cuando miraba cuánto me hacía falta, entonces, ok, lo voy a hacer pues. Dios no va a tener a nadie a fuerzas allá. A nadie lo va a tener a fuerzas.
Sí, ese no es la clase de Dios al que servimos. Hubiera sido mejor entonces no haber conocido el camino de la justicia, ¿sí?, que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Y luego la frase aquí, camino de la justicia y santo mandamiento, nos habla del contenido, del conocimiento que estos falsos maestros tenían. En otras palabras, habían recibido el conocimiento correcto, habían recibido las palabras correctas, conocían lo que era santo y correcto, pero deliberadamente hicieron lo malo y corrupto. ¿Entendieron? Habían recibido buena enseñanza, habían recibido las instrucciones correctas, pero deliberadamente hicieron lo malo y lo corrupto. Deliberadamente y bajo su propia voluntad dejaron lo que habían aprendido y hicieron lo malo y corrupto. Versículo 22 dice, pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Ustedes creen que el Señor hubiera dicho eso acerca de gente salva? ¿Que eran perros? ¿Que hubiera dicho esto acerca de gente salva? ¿Que eran puercos? No hubiera dicho eso acerca de ellos. Sin embargo, eso es lo que los está llamando. ¿Por qué? Porque su limpieza era nada más apariencia, era una fachada, no era algo que había llegado hasta el corazón, no habían sido hechos criaturas nuevas, no habían nacido de nuevo, nada más tenían suficiente conocimiento como para predicar, para enseñar, aun cuando lo que estaban enseñando era completamente falso, era completamente erróneo, era con el afán de hacer que la gente tropezara. En el capítulo 3, versículo 1 dice, amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas, noten lo que dice, los he animado a tener presentes con su mente pura. Versículo 2, que tengan que, con su mente pura, tener presentes que las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de ¿quién? De los apóstoles. ¿Sí? Recuérdenlo. Recuerden, esto es lo que deben guardar en sus corazones, esto es lo que deben guardar en sus mentes puras. Si las palabras que antes pronunciaron los santos profetas y que también el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Pedro les recuerda a sus oyentes que la única forma en la que van a poder tener las bases necesarias para poder refutar las enseñanzas de los falsos maestros y de los falsos profetas es que la palabra que se les ha enseñado, la palabra de los profetas y las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Y es la base para el conocimiento y fortalecimiento de la fe de todo creyente, incluyéndolo a cada uno de ustedes y a mí. La palabra de Dios, ¿sí? Pedro les había dicho en el capítulo 1, los versículos 20 y 21 de segunda de Pedro, pero antes que nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y porque fueron escritos bajo el control del Espíritu Santo, nosotros debemos escucharlos. ¿Sí? En Mateo capítulo 28, cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, Mateo 28 versículos 19 y 20, dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No dice vayan y hagan convertidos, dice vayan y hagan discípulos. Y parece ser que lo que toda iglesia trata de hacer y parece ser que lo que todo maestro quiere hacer es que gente convertida. Y no, debemos hacer discípulos. Ustedes están siendo discípulos ahorita. Yo soy discípulo cuando yo me siento a los pies de mi pastor para escuchar sus enseñanzas. Debemos de ser discípulos y hacer discípulos. Pero nos concentramos en hacer conversos, convertidos, que hagan la oración, que digan que sí, que reciban a Cristo, y luego no nos preocupamos por enseñarles el camino que Cristo nos ha trazado en las Escrituras para seguir y ser gente que produzca buen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sí?
Entonces, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, Pablo les dice a los romanos en Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios. La fe proviene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Cuando alguien está escuchando la palabra de Dios produce en él o ella, con la ayuda del Espíritu Santo, la habilidad para oír lo que esa persona necesita oír en ese momento, para poder recapacitar, reconocer en dónde está y en dónde debería estar, para acercarse más al Señor. A Timoteo, Pablo le dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos ser perfectos, queremos estar preparados para toda buena obra. La palabra de Dios tiene que hacer su obra en cada uno de nosotros. Tenemos que cuidar de ella, escudriñarla, a meditar en ella. ¿Sí? A los Efesios, Pablo les dice en Efesios 6:17, cúbranse con el casco de la salvación, que es la cabeza, y esgriman la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Se han escuchado acerca del deporte de esgrima, verdad? El esgrima se trata de, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que se nos dice que debemos hacer con la palabra de Dios. Esa debe ser, es la única arma ofensiva que tenemos en nuestro arsenal. ¿Se dan cuenta? Todo lo demás es defensivo, pero lo único que es ofensivo es la palabra de Dios, y debemos saber usarla bien. Por eso a Timoteo le dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Entonces, hay falsos maestros, mis hermanos. No es algo que sucedió nada más cuando Pablo le escribió a la iglesia. Ahorita están entre nosotros. Hay falsos profetas. Ahorita están entre nosotros. Y se están arrastrando a muchos a creer cosas que no están en las Escrituras, o cosas que son medio verdad, medio mentira. Y los están haciendo como los fariseos, a los que iban a los prosélitos que iban a buscar doblemente hijos del infierno. Y saben que nosotros, el Señor nos ha dado la comisión de ir y hacer discípulos. Así es que vamos a dar testimonio, vamos a hablarles de Cristo, vamos a decirles que Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos. Pero también vamos a buscar instruirlos, vamos a buscar hacerlos discípulos y enseñarles la importancia de la palabra de Dios en sus vidas, para que, como dice Pablo ahí en Timoteo, para que puedan ser hombres y mujeres perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. No vamos a hacer buenas obras para ser salvos, porque ya somos salvos. Vamos a hacer buenas obras que van a manifestar el hecho de que somos salvos. Y estos hombres nunca manifestaron el hecho de que fueran salvos. Por lo tanto, no perdieron su salvación. La salvación no se pierde. La salvación que viene por fe solamente, en Cristo solamente, sin nada más agregado, es la salvación que tiene el poder para salvar al hombre de una eternidad en el infierno y abrirle las puertas para una eternidad en el cielo con Dios. Es lo único que se necesita. Entonces, para responder a la pregunta de la persona que nos escribió en YouTube, no, la salvación no se pierde. No se puede perder lo que no se tiene. Y lo que se tiene y se aprecia no se pierde. ¿Por qué? Porque lo guarda uno en el lugar más seguro que pueda guardarlo. Y se lo encarga a alguien que pueda mantener segura esa salvación, ¿sí?, en sus manos. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído.
¿sí? Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? Entonces, si ese es nuestro Salvador, si así es como hemos creído, nadie ni nada lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿sí? Pero esa es la fe que debemos tener. Amén. Vamos a orar.